Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula David y el pecado con Betsabé. El texto a meditar lo encontramos en 2 Samuel 12:7 que dice: Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Con el transcurso del tiempo, se fue conociendo el pecado de David para con Betsabé, y se despertó la sospecha de que él había planeado la muerte de Urías. Esto redundó en deshonor para el Señor. Él había favorecido y ensalzado a David, y el pecado de éste representaba mal el carácter de Dios, y echaba oprobio sobre su nombre. Tendía a rebajar las normas de la piedad en Israel, a aminorar en muchas mentes el aborrecimiento del pecado, mientras que envalentonaba en la transgresión a los que no amaban ni temían a Dios. El profeta Natán recibió órdenes de llevar un mensaje de reprensión a David. Era un mensaje terrible en su severidad. A pocos soberanos se les podría haber dirigido una reprensión sin que el mensajero perdiese la vida. Natán transmitió la sentencia divina sin vacilación, aunque con tal sabiduría celestial que despertó la simpatía y la conciencia del rey, y le indujo a que con sus labios emitiera su propia sentencia de muerte. Como David, los culpables pueden procurar que su crimen quede oculto para los hombres. Pueden tratar de sepultar la acción perversa para siempre, a fin de que el ojo humano no la vea, ni lo sepa la inteligencia humana. Pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La parábola de la cordera, relatada por el profeta Natán al rey David, debiera ser estudiada por todos. Mientras seguía su camino de complacencia propia y transgresión de los mandamientos, le fue presentada la parábola del hombre rico que sacó a uno pobre su única cordera. Pero el rey estaba tan plenamente envuelto en su vestidura de pecado que no comprendió que él era el pecador. Cayó en la trampa y dictó la sentencia de muerte para otro hombre, según suponía, condenándolo a muerte. Esta experiencia fue muy penosa para David, pero también muy benéfica. De no haber sido por el espejo que Natán sostuvo delante de él, en el cual reconoció tan claramente su propia semejanza, no hubiera llegado a la convicción de su pecado atroz, y la ruina lo habría alcanzado. La convicción de su culpa fue la salvación de su alma. Se vio bajo otra luz, como el Señor lo veía, y a lo largo del resto de su vida se arrepintió de su pecado. A través de las generaciones sucesivas, los incrédulos han señalado el carácter de David y la mancha negra que lleva, y han exclamado en son de triunfo y burla: «He aquí el hombre según el corazón de Dios». Así se ha echado oprobio sobre la religión. Dios y su palabra han sido blasfemados. Muchas almas se han endurecido en la incredulidad, y muchos, bajo un manto de piedad, se han envalentonado en el pecado. Pero la historia de David no suministra motivos por tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo hasta que por arrepentimiento hubo vuelto al Señor. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber condenado el pecado, y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Los que, señalando el ejemplo de David,
tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados, debieran aprender de las lecciones del relato bíblico, que el camino de la transgresión es duro. Aunque como David se volvieran de sus caminos impíos, los resultados del pecado, aún en esta vida, serán amargos y difíciles, pero su culpa principal es el pecado que ha cometido contra el Señor y la mala influencia de su ejemplo sobre otros. El Hijo sincero de Dios no toma a la ligera ninguno de sus requerimientos. Dios quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que aún aquellos a quienes Él ha bendecido y favorecido grandemente, no han de sentirse seguros, ni tampoco descuidar el velar y orar. Así ha resultado para los que con humildad han procurado aprender lo que Dios quiso enseñar con esta lección. David tuvo un verdadero y sincero arrepentimiento. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.